¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de las Cartas sobre la Mesa, un programa de Infogate que se transmite semana a semana ya por 5 años y vamos avanzando al sexto, y donde le entregamos perspectivas de análisis, información, datos para que usted entienda lo que pasa a nivel mundial, a nivel regional y a nivel doméstico en nuestro país. Sin lugar a dudas, son muchas ediciones las que hemos tenido, muchos entrevistados también, muy interesantes porque la idea es poder que los entrevistados nos entreguen su perspectiva respecto a las problemáticas nacionales o internacionales. Y eso, sin lugar a dudas, es para que usted tenga más información y pueda tener temas de conversación, y aportar también su propia perspectiva y análisis cuando eso corresponde. Así que muy bienvenidos a esta edición donde cerramos el ciclo 2022, y ya nos vamos de vacaciones. Volveremos nuevamente en marzo, con todo lo que es Infogati y con todas las novedades que tendremos en esa oportunidad. Nuestro programa se transmite a través de Mundo TV, a través de Telecauquén, en Ñublevisión, Radio Lunguén, en Concepción, a quienes les agradecemos como siempre que nos acojan dentro de su parrilla programática en todo, y los operadores de cable que también a través de Arica Punta Arenas, digamos, aprovechan nuestro programa y nuestro contenido para poder entregárselo a quienes son sus suscriptores. Agradecemos también a Aurus, que nos ha acompañado. Aurus, una joyería que tiene cosas distintivas, aparte de joyas, si usted quiere comprar o quiere invertir. La joya siempre es una inversión, dicho sea de paso, pero también tiene estas barritas de oro que tienen diferentes precios: 20.000, 25, 50.000 pesos. Usted puede ir a consultar a Aurus, a la joyería auros.cl, lo puede hacer incluso por internet, para que pueda pensar: tengo una plata, no la quiero gastar, compre una barrita de oro, porque eso va a ser un ahorro que se va a ir, que se va apreciando, se va a ir valorizando en el tiempo y no va a perder el valor. Y eso puede ser también un estupendo regalo, si es que no lo quiere usted juntar, lo puede aprovechar para su nieto, para sus hijos, no sé, para su primo, para su sobrino, etcétera, o para su señora, o para su esposo, su pareja, en fin. Ahí tiene una alternativa que a uno le ofrece y que sin lugar a dudas puede ser muy interesante. ¿Ah? Invierte en oro, invierta con Auro. Bien, nuestro análisis hoy día vamos a empezar por lo macro, por lo internacional. La guerra en Ucrania, pues, que ya es parte habitual de nuestro comentario, se mantiene sin novedad. No sabe la tristeza que da hablarlo de esta manera, es decir, hay una guerra donde muere gente y que no es la única guerra, es la guerra que acá seguimos en América Latina, porque tenemos al menos 7 u 8 conflictos en África, unos 4 o 5 en Asia, donde mueren miles de personas diariamente. Sin embargo, nuestro foco está instalado en Ucrania, y Ucrania hoy día está pidiendo muchas cosas, está pidiendo con mayor cooperación y ayuda de Occidente, y por lo pronto Alemania ya aprobó, finalmente se había negado en su inicio, la entrega de tanques Leopard 2, lo mismo que tiene Chile, dicho sea de paso, a Ucrania, para poder tenerle una mayor capacidad ofensiva particularmente, y también ha aprobado de que otros países puedan entregar esos tanques a Ucrania. En consecuencia, se va a aumentar la capacidad ofensiva de Ucrania con estos tanques. Estados Unidos también va a entregar los tanques Abrams. Ahora, ¿cuál es el detalle más allá del número de tanques? Que estos de paso no son tantos, pero en el caso de Alemania solamente 14. Pero ¿cuál es lo importante? Que para operar esos tanques se requieren entre 2 meses y 6 meses de entrenamiento para que los soldados puedan operar esos tanques. Es decir, digamos, si uno saca las cuentas en términos de sentido común, digamos, tenemos guerra por lo menos hasta junio, fácilmente, considerando de que no hay ningún tipo de acercamiento en las posiciones de Occidente, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, en lo principal, y tampoco con Rusia. Rusia dice: yo me siento a conversar, sí, solo sí, me permiten quedarme en todo el territorio ocupado en Ucrania. Occidente, liderado por Estados Unidos, señala: la única forma de sentarse a conversar es que Rusia abandone todos los territorios ocupados, incluido Crimea. Y obviamente son dos posiciones que no tienen ninguna posibilidad de poder llegar a un punto de encuentro, por lo menos. ¿Qué es lo que se espera? Que se pueda negociar en algún minuto un alto al fuego. Y la solución al conflicto de Ucrania no parte porque Rusia abandone los territorios, sino que parte por el hecho de un alto al fuego. Es necesario, como considerar de que a raíz de la guerra de Ucrania tenemos problemas derivados que no hemos conversado en otras oportunidades.
Tenemos el problema de la migración forzada de ucranianos a otros países europeos que ya está cercano a los 7 millones. Tenemos el tráfico de armas que está asociado a eso, la trata de personas, particularmente de mujeres ucranianas, que son, es decir, digamos, cooptadas, que son de alguna forma, digamos, enlazadas por el crimen organizado y terminan en la prostitución o en la esclavitud, tanto, digamos, perdón, en distintos hemisferios, para no nombrar ningún país en particular, sino que solamente dejar este elemento en su mente de que la guerra en Ucrania tiene una cantidad de efectos. Tiene el efecto económico que ha colocado a Alemania en una situación bastante compleja. El canciller Scholz, que va a llegar a Chile en visita oficial, ya estuvo anteriormente en el mismo Ucrania, estuvo en China, ha conversado con India, ha conversado con Estados Unidos. El canciller Scholz está en una estrategia y en una gira internacional para tomar el control y marcar, yo diría, el punto de inflexión respecto a lo que fue la gestión de Angela Merkel. La Alemania que deja Angela Merkel es distinta a que le ha tocado a Scholz. Y Scholz no solamente ha logrado duplicar, digamos, el presupuesto de defensa, lo cual va a transformar a Alemania en una potencia militar, que eso no nos pase desapercibido, ¿ah? Sino que ahora Scholz está haciendo yo diría, un reconocimiento mundial para poder replantear la estrategia de seguridad nacional de Alemania de aquí al futuro. Y eso lo está haciendo en forma paralela que pertenece a la Unión Europea. ¿Ya? Y ahí hay diferencias importantes, como quedó demostrado en la muy dura negociación para que Alemania autorizara el envío de los famosos Leopard, que son alemanes, obviamente, y que donde Alemania está tomando cada vez decisiones de mayor autonomía, no alejándose de la Unión Europea, pero sí de mayor autonomía. Entonces, acá hay un tema donde la Unión Europea también está pagando costos internos. Alemania es un país referente, recordemos que Alemania es yo diría, es el corazón económico de la Unión Europea, el corazón financiero de la Unión Europea. En consecuencia, lo que haga o no haga Alemania debe llamarnos a una adecuada reflexión en torno a lo que eso significa y la implicancia que eso tiene. Lo económico también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el impacto en la globalización. En el reciente foro de Davos, que fue la semana pasada, digamos, se habló de que el mundo va a vivir en el año 2023 multicrisis y policrisis. Vas a estar entre los cisnes negros y los rinocerontes. ¿Qué cosas son esas dos figuras? Los cisnes negros se refieren a eventos, digamos, de muy baja probabilidad, pero que cuando ocurren tienen un muy alto impacto. El ejemplo, que lo aprendimos de ahí, es la pandemia. La pandemia tenía muy baja probabilidad de ocurrencia, pero cuando ocurrió el impacto fue, digamos, francamente, digamos, inaudito o impensado para todos nosotros. Y los rinocerontes tienen que ver con aquellas cosas que están ahí, que las vemos, que sabemos que están, pero que como están quietas, se mimetizan con nuestra realidad, con nuestra visión del día a día. Y de repente el rinoceronte, digamos, ya deja de estar mimetizado y se empieza a mover y nos llega con todo. Y eso es, digamos, la invasión de Rusia a Ucrania. Que si usted mira todos los análisis de años anteriores, estaba ya de 2014 planteada como una opción, como una posibilidad. Y finalmente esta guerra de Ucrania se transformó en el rinoceronte. ¿Qué significa esto? Que nos generó una multicrisis, una policrisis, porque es económica, social, financiera, comercial, pero también, digamos, el rinoceronte representa aquella cosa disruptiva, aquella cosa que rompe el orden establecido de una manera tal que genera una crisis y un estado de emergencia evidente, no solamente para los estados, los países, sino que también para las personas. Porque efectivamente, cuando empieza a decaer, a decaer la normalidad que teníamos en diferentes dimensiones de nuestra vida, claramente esa incertidumbre se instala. Eso también ha llevado a que las democracias se debiliten. Y las democracias se debilitan no solamente porque no son capaces de responder en forma oportuna a la demanda de la población, sino que también se debilitan cuando la sociedad se fragmenta. Y tenemos una fragmentación social importante en términos de la sociedad que queremos, del Estado que necesitamos. Y esos elementos lo vemos en Francia con las protestas que son realmente o francamente, digamos que sí, muy intensas, que colocan a prueba al gobierno de Emmanuel Macron, y lo tienen en vilo en muchos sentidos. Pero también está la protesta en Londres, en Reino Unido, que tiene que ver con el aumento del precio de la energía, las dificultades para tener calefacción en el invierno europeo, que es un invierno muy crudo,
donde la temperatura por el cambio climático está mucho más fría que otros años, y nosotros lo vemos acá en nuestro continente, en Chile, donde las temperaturas de verano francamente nos sorprenden, o las características climáticas que debemos enfrentar. Las marejadas, por ejemplo, para aquellos que están en la costa, como Algarrobo, por ejemplo, Viña del Mar, Valparaíso, las marejadas nos sorprenden en todo el litoral, desde Arica, ¿no es cierto?, por lo menos hasta Arauco. Entonces, tenemos acá un tema donde la guerra de Ucrania nos empieza, si usted se da cuenta, nos lleva a relacionar muchas cosas. Y eso también tiene que ver con la cadena de suministros. ¿Qué cosa es la cadena de suministros? Es lo que usted recibe cuando usted compra algo, si algún bien, suponga usted que se un celular, por decir algo, supone que ese celular fue armado en algún país, pero para que ese celular sea armado, hay unas, qué sé yo, 15, 20, 30 o más industrias que entregan algún componente de ese bien. Cuando eso se rompe, ya sea porque está en pandemia, porque no hay gente trabajando, porque no están la cantidad de dispositivos electrónicos suficiente para poder armar ese celular, ahí se rompe la cadena de suministro. Pero si las industrias no funcionan, digamos, se empiezan a acumular los containers en los puertos porque no pueden llenarlo con el material. Y eso, digamos, si los containers se acumulan, las rutas marítimas también empiezan a estar vacías y los buques están simplemente, ¿no es cierto?, alrededor, qué sé yo, de cada uno de los puertos, y el transporte marítimo decae. Y eso tiene un efecto en los precios, tiene un efecto a nivel global. Por esa razón, en Davos, esta reunión que el Foro Económico Mundial que se hizo la semana pasada, se empieza a hablar de un proceso de desglobalización. Y se lo dejo a usted para que lo converse. ¿No estamos desglobalizando o estamos entrando a una globalización 5.0? ¿Cómo va a haber el cambio? ¿Cómo va a ser este cambio? Es probablemente una de las grandes cuestiones que vamos a tener que resolver. Mientras todo eso sucede a nivel global, y eso que no hemos mencionado, la negociación entre China y Estados Unidos respecto al acceso a tecnología. China está complicada, está en un proceso de desaceleramiento, entre otras cosas por la pandemia y la forma en que la ha enfrentado y la poca credibilidad de sus datos, sino que también porque muchas industrias como Apple, qué sé yo, y como Amazon y varias otras más, han salido de China y empezado a colocar sus plantas industriales en Vietnam, en Filipinas, en Indonesia, en otros países, dado de que ya no, China ya no da la confianza necesaria para poder tener una estabilidad en los suministros, y en la posibilidad de mantener el flujo comercial. Ahora, desglobalización o globalización 5.0 tiene que ver con todos estos elementos. Los países de América del Sur, yo diría, estamos complicados porque dependemos de China, dependemos de Estados Unidos, dependemos de la Unión Europea principalmente. ¿Cómo vamos a actuar frente a todo ello? La reciente reunión de CELAC en Buenos Aires fue una sumatoria de discursos, pero ninguna cosa concreta, discursos grandilocuentes. Tenemos la situación de Perú, donde tenemos una presidenta constitucional que está sometida a un estallido social, donde hay instigadores, donde hay financiamiento, donde hay planificación, y que toda esa planificación instigadora lo que buscan es romper el orden institucional en Perú. ¿Será posible que el Perú logre sobrevivir a todo esto? Es la gran pregunta que nos va a quedar durante todo febrero, respecto a si Dina Boluarte va a lograr sacar adelante su propuesta de poder llamar a elecciones adelantadas en abril del año 2024 o va a tener que renunciar. ¿Sabes cuál es el problema? De que la constitución peruana, si Dina Boluarte renuncia, va a asumir el presidente del Congreso, pero sucede que la exigencia de los que están movilizados, los que están generando la violencia en Perú, están exigiendo de que renuncie Boluarte y se cierre el Congreso. Y esa opción no está disponible en la Constitución peruana. En consecuencia, Dina Boluarte hoy día necesita el respaldo no solamente de sus partidos políticos, que están bastante divididos, fragmentados, hay más de 19 partidos políticos en Perú, tiene que ser capaz de poder enfrentar la corrupción, que no es un tema menor. Uno de los temas que preocupa a América Latina es la economía informal y Perú probablemente es el primero. Prácticamente un 70% de su economía depende de la informalidad. Sin embargo, tiene buen crecimiento económico, según sus datos. Entonces, ahí hay un tema que es bastante grave y que lo que pasa en Perú tiene que ver con lo que pasa en Bolivia, tiene que ver con lo que pasa en Chile. Es decir, el tema de Perú no es un tema que esté fuera del contexto que nosotros necesitamos ir mirando.
Por eso las relaciones bilaterales, en definitiva, son tan relevantes, porque debemos encontrar un punto de convergencia que dentro de esta multicrisis, esta policrisis, dentro de este proceso de desglobalización o globalización 5.0, ¿cómo vamos a estar nosotros? Bueno, estos temas no están en la agenda política ni en la explicación a la ciudadanía. Y es importante tenerlo presente porque el futuro no solamente depende de lo que hagamos o no hagamos internamente, sino que depende hacia dónde queremos ir en los próximos años. Y eso claramente está mucho más allá de un periodo de gobierno. Así que yo lo dejo con toda esa reflexión para que usted tenga tema para conversar y probablemente el 6 de febrero vamos a saber si hay una lista única o no, o hay dos listas o más en el oficialismo y en la oposición. Hay mucho que hablar y vamos a ver si ahí lo compartimos una columna para que usted esté informado, digamos, de todo ello. Sin lugar a dudas, el año 2022 y el 2023 están muy marcados por los temas de seguridad, por lo que se está haciendo a nivel gubernamental, por lo que las iniciativas que se han presentado en el legislativo y también por el accionar de las municipalidades. Y para ello hoy día tenemos un invitado, yo diría un tremendo invitado, tremendo porque es un alcalde que ya cumple su segundo periodo, digamos, en la comuna más poblada, digamos, de Chile, y que tiene además un rol político relevante en Renovación Nacional y yo diría en todos los temas de seguridad donde ha ido marcando agenda y donde tiene claridad respecto a lo que sucede y las necesidades que tiene. Vamos, nos atiende, vamos, y desde su vehículo, detenido por cierto, que se dio para poder conversar con nosotros la carta sobre la mesa. Don Germán Codina, muy bienvenido a nuestro programa. Pero empecemos, yo diría que eh, ¿cómo estás tú aproximándote al tema de la seguridad, porque tú tienes dos temas, o sea, uno, la comuna, que no es menor, y lo otro es lo que sucede a nivel nacional y la repercusión que tiene la gestión de seguridad que tú puedes hacer en esa comuna. ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes en ese sentido? Mira, se me cortó un poquito la transmisión, Guillermo. Disculpa. No, no, digamos, ¿cómo está el tema de la seguridad en Puente Alto? Porque, digamos, tú has hecho menciones a carabineros con vehículos que se reponen pero que no hay nuevos, hay temas con la mesa de seguridad que también has tenido una posición a ese respecto. ¿Cómo se ve el tema de la seguridad con la experiencia que tú tienes? Bueno, mira, tanto en la comuna como en el país, yo creo que estamos enfrentando una profunda crisis que necesita acciones inmediatas por parte de la autoridad en la que radican, de hecho, tanto atribuciones constitucionales como legales, y que perfectamente pudiera estar instalando una agenda de seguridad decidida, por ejemplo, para enfrentar el sicariato, por ejemplo, para enfrentar el narco y el crimen organizado, y que lamentablemente hoy día hemos visto cómo se han ido tomando partes del territorio nacional. Cuando tú miras las tasas de homicidios, por ejemplo, en el norte del país, y comparas con países como Paraguay, Perú, Ecuador, y te das cuenta que en nuestro propio país ya hay regiones que tienen tasas superiores a esos países en homicidios, y donde también la prevalencia del uso de armas de fuego es algo exorbitante. Creo que es sumamente preocupante y hay una serie de cambios que es necesario implementar en nuestro país porque el crimen se adaptó no solo a las nuevas tecnologías, sino que también, entiéndase, ¿no es cierto?, el tren de Aragua, carteles de la droga, etcétera. Entonces, es evidente que si el Estado no modifica la añeja legislación y también herramientas concretas para enfrentar esta delincuencia, no va a tener la capacidad de poder sobrepasarla y obviamente garantizarle a la gente el primer derecho que la Constitución debiera garantizar, que es vivir en paz, en tranquilidad, como para poder desarrollar familia, a tus seres queridos y a la comunidad, que obviamente también es un elemento, creo, gravitante y fundamental para el desarrollo pleno de las personas. Digamos, en Puente Alto hay territorios donde el Estado no puede ingresar o las policías no pueden ingresar. ¿Ahí tienes esas situaciones en tu comuna? Lamentablemente, cuando uno tiende a focalizar solamente en la comuna, muchas veces termina estigmatizándose y en realidad lo que estamos enfrentando aquí es que efectivamente hay partes del territorio en distintas comunas del Así país es. donde se le hace tremendo complejo a las policías ingresar y que si no lo hacen
con una gran cantidad de dotación y de vehículos, incluso en algunos casos blindados, en general en el norte, por ejemplo, y también en algunas zonas de distintas comunas periféricas, tanto de Santiago como de capitales regionales, el personal policial estaría en un grave riesgo de su integridad. Ujú. Entonces, eso significa que el crimen organizado y el narco tienen hoy día un poder de fuego que es enorme. Uno ve las armas automáticas que están utilizando, incluso a veces armamento de guerra, y por lo tanto creo que es fundamental también poder dotar a las policías del resguardo necesario, no solo en cuanto a los implementos, sino también en lo legal. Y por eso he insistido en la necesidad de sacar adelante el Estatuto de Protección de las Policías, que todavía está en el Congreso y que necesita discusión inmediata como para poder cuidar a nuestra gente, porque en la práctica, y digámoslo en simple para la gente, eh, si tú no dotas a las policías de los implementos necesarios y además de la protección legal para poder enfrentarse con este tipo de delincuentes que son avesados, que son delincuentes que no tienen límite, que además manejan armamento automático y a veces de guerra, eh, en algún minuto vas a tener el serio inconveniente de ver mermada la dotación que esté dispuesta eh, a estar en la línea de fuego, que esté dispuesta a estar en la trinchera de enfrentamiento con estas bandas, si es que no le brindas el apoyo necesario. Entonces es fundamental darles el apoyo. Eh, no se trata esto de obviamente sobrepasar también el respeto a los derechos humanos, a las libertades personales, pero sí de dotar adecuadamente a las policías, tanto en implementos como en apoyo legal. Creo que hay un tema ahí que es crucial. Cuando tú conversas muchas veces en la informalidad, tanto con carabineros como con personal de la PDI, eh, muchas veces dudan al momento de tener que enfrentar a estas bandas cuando están ahí in situ, eh, porque claramente también se les vienen encima si no son sumarios, investigaciones, etcétera, en caso que, producto de tener que defenderse con su arma, llegaran obviamente a asesinar a algunos de los delincuentes que incluso a veces les están disparando a mansalva. Ujú. Sí, ahí hay todo un tema. Bueno, para eso el gobierno planteó una política nacional, vamos, contra el crimen organizado y que finalmente se expresa en una mesa que se quebró cuando el presidente Boric, digamos, anuncia los indultos. Digamos, en esa política y en este proceso político a nivel presidencial, ¿hay una solución real para lo que está pasando hoy día? ¿Están los instrumentos que tú señalas en esta discusión que está suspendida hoy día? Mira, es parte de lo que nos gustaría saber, porque habemos muchas personas que hemos demostrado total disposición para poder sumarnos en esta discusión, en fortalecer una nueva agenda de seguridad para el país, pero que en realidad no somos parte, ni fuimos nunca parte de esa mesa porque no fuimos invitados. Ujú. Yo lo he señalado en varios lugares, somos la comuna más poblada del país. Yo creo que hay 4 o 5 comunas que por derecho propio debieran poder participar de estas instancias, ya dado obviamente su tamaño o también dada la complejidad de las situaciones de seguridad que están enfrentando, ya más allá de que participen también las directivas de las asociaciones o algunos representantes de las asociaciones, ya, porque también convengamos que dentro de las asociaciones existen múltiples diversidades. ¿Mm? Ujú. Están dentro de la misma asociación muchas veces municipios que tienen carácter urbano, otros tienen carácter rural, algunas son comunas pequeñas, otras son comunas sobrepobladas, algunas son comunas periféricas y otras son comunas centrales, algunas son comunas costeras y otras son comunas montañosas. Entonces, me entenderás que en realidad creo que 4 o 5 comunas del país donde obviamente se vive el verdadero Chile todos los días, complejo y diverso, ¿ya? Debieran también ser parte de estos espacios de análisis y también para poder aportar con la experiencia de lo que toca vivir todos los días. Sí, digamos, y tú le ves posibilidades de que nuevamente esa mesa se instale, ¿ya? Porque al final estamos frente a una posibilidad de cambio de gabinete, un cuestionamiento al gobierno, una oposición donde tú eres parte, ¿ya? Que está también preocupada de lo que viene con el proceso constituyente, las próximas elecciones. Digamos, los niveles de unidad no siempre son, o de cohesión, no siempre responden a las necesidades que tú has mencionado. ¿Crees que esto tiene una viabilidad? ¿Qué llamado harías tú? Sí, por cierto, yo creo que si bien fue indignante ver los indultos que eh,
entregó el presidente y digámoslo en términos muy simples, estos indultos llegan en un momento muy inadecuado. Otros presidentes entregaron indultos. eh, Primero, aclarar de que yo no soy partidario de que el presidente cuente con estas facultades. Yo creo que esta facultad debería estar radicada en la Corte. En segundo lugar, me preocupa mucho que cuando se entregan estos indultos es justamente un momento muy álgido, donde se ha visto gran cantidad de homicidios. Sin ir más lejos, el mes pasado, recordemos que aquí en Santiago, no sé si recuerda, ahí incluso asesinaron a varias personas, ya, los asesinaron a balazo, y uno todos los días se sorprende de situaciones de violencia, y todos los días cuando prende la tele en la mañana hay un nuevo homicidio que además tienen ribetes que de verdad creo que están sembrando mucho terror en la gente, porque son con gran cantidad de disparos, enfrentamientos. Se habla mucho de que son ajustes de cuentas, pero el tema en concreto es, bueno, me imagino que algunos tal vez no son ajustes de cuentas. Por eso creo que fue muy inadecuado, ¿ya? Que el presidente entregara estos indultos justo en este momento, y además cuando hay gente que tiene amplio prontuario, porque uno pudiera entender si es que son personas que por primera vez ya han cometido un delito, o fue en el contexto incluso del mismo estallido, que uno pudiera decir, mira, en realidad hay que desarrollar un proceso cívico de reencuentro nacional, pero aquí claramente no hubo un trabajo para eso, simplemente se sacó de un día para otro de abajo de la alfombra un listado de gente para indultar, y creo que eso le hace muy mal a la convivencia nacional. No, eso sin lugar a dudas. Ahora, el tema de la seguridad no solamente se ataca con las policías, con las fiscalías, sino que también tiene que ver la educación, la salud, el trabajo municipal que se hace día a día. Digamos, ¿hay recursos para eso? ¿Cómo está la situación en Puente Alto hoy día? Bueno, tú señalas algo muy importante, Guillermo, porque la línea de prevención social, yo también creo que es algo fundamental y debe ser claramente el pilar del combate a la delincuencia. Si bien es cierto, creo que tiene que haber mano dura, y creo que deben cambiarse varios aspectos de la legislación para que, por ejemplo, no tengamos en la calle a reincidentes permanentemente. Tenemos gente que han sido detenidas más de 100 veces, y en el Consejo Comunal de Seguridad hemos contado con información de personas que después de 100 veces de haber sido detenidas, de nuevo siguen libres. Entonces eso a mí me preocupa mucho, pero creo que junto con perfeccionar la legislación para que eso no pase, y para que las sanciones sean más drásticas, sobre todo cuando, por ejemplo, se manipula a menores de edad para involucrarlos en la carrera criminal, perpetrar homicidios, robos con violencia muchas veces, intimidación. Creo que ahí hay que establecer sanciones ejemplares para que los adultos que manipulan a esos menores de edad también paguen serias consecuencias, y por tanto hay que elevar las penas. Junto con ello, claro que la prevención en el ámbito de la educación es fundamental. Nosotros desarrollamos la extensión horaria en los colegios municipales para dar posibilidades del desarrollo artístico, cultural, deportivo en nuestros niños, niñas y adolescentes en los establecimientos municipales, pero creo que esto debería ser una política pública nacional implementada desde el Ministerio de Educación para todos los establecimientos de educación del país, y no solamente para establecimientos donde los municipios hacemos un gran esfuerzo económico para poder sacar adelante estas actividades, y que esto se implemente en todo el territorio nacional. Junto también, como tú mencionas, en temas de salud, está claro que hoy día se vive una crisis en la salud pública que es terrible. Todos los días recibo personas y converso con ellas en la calle, en la comuna, que están enfrentando, por ejemplo, o una deuda por haber tenido que pedir un crédito en el sector privado para operarse o atenderse en las clínicas privadas, porque llevan años en el sector público esperando una operación o una atención que para ellos es vital para, obviamente, incluso mantener la vida. Yo te digo, a mí me sorprende porque por ejemplo, hace un par de semanas, la señora me decía, oiga, pedí un crédito de más de 30 millones porque a mi mamá 4 años no la operaban en el hospital y se me iba a morir si yo no la atendía en el sector privado, en definitiva, y nadie me iba a responder, dice la señora, ¿me entiendes? Entonces, ayer estaba viendo el caso de Nachito, un niño que necesita un medicamento de alto costo y que el Estado no se lo provee.
¿ya? Y no está tampoco dentro de la Ricarte Soto, o la Ricarte Soto no tiene los recursos suficientes. Entonces, hay una serie de elementos que también son fundamentales para ir perfeccionando la acción del Estado, pero ese Estado también tiene que ser eficiente y hoy día no hay nadie discutiendo sobre cómo vamos a modernizar el Estado. Así que lo que tú señalas me parece muy importante. Sí, sí, bueno, hay un tema respecto al, bueno, siempre se ha dicho, tú lo sabes mejor que yo, ¿eh? De que cuando hay que hacer algo se dan atribuciones y se le dan instrucciones a los municipios, pero no se le dan los recursos. ¿Es tan así eso, digamos, la falta de recursos para los municipios? Porque finalmente estamos hablando de educación, salud, seguridad, infraestructura, a las calles, las discusiones con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que sé yo, son parte de la historia permanente de los municipios respecto a lo que tienen que entregarle a los ciudadanos y no están en condiciones de hacerlo. Bueno, primero con relación a la falta de recursos, es algo muy claro que los municipios muchas veces para poder desarrollar algunas labores, ejecutar labores mínimas como para poder cumplir con la ciudadanía, tienen que estar postulando a fondos concursables. Estas postulaciones a fondos concursables lo que hacen es retrasar siempre la llegada de los recursos para ejecución en las distintas comunas. Te doy un ejemplo clarísimo, lo que la gente conoce como pavimentos participativos. Ujú. Tú sabes que los pavimentos participativos ya hay varios llamados que los servicios regionales, incluso también aquí en la metropolitana, han tenido que declarar desiertas o no se han presentado empresas para desarrollar los pavimentos, producto de la inflación, el alza de los precios. Entonces hay un retraso enorme de 2 o 3 llamados para el desarrollo de pavimentos participativos. Entonces la gente le carga a los municipios la reparación de los pavimentos cuando en realidad fundamentalmente los recursos y las atribuciones y obligaciones legales radican en los servicios de vivienda y urbanismo que dependen de los ministerios de vivienda, del Ministerio de Vivienda, perdón, en el país, los distintos servicios de vivienda y urbanismo de las regiones. Entonces, ahí hay un tema que te lo estoy dando como ejemplo, ¿ya? Son solamente cierto tipo de eventos muy pequeños los que los municipios pueden intervenir y muchas veces se carece de los recursos, pero no solamente por esto, sino que también porque hay una muy mala distribución de los recursos existentes, ¿ya? Y respecto al tema de los recursos existentes, hemos planteado permanentemente la necesidad de que se distribuyan con mayor equidad. Hoy día tú tienes municipios que tienen un per cápita apenas sobre los 100.000 pesos. El per cápita, para quienes no saben, son los recursos que cuenta cada municipio para poder gastar, invertir por habitante per cápita. Y hay otros municipios que tienen más de 1.000.000 de pesos. Y resulta que donde hay más de 1.000.000 de pesos es donde hay menos necesidades sociales, ¿eh? Entendiendo que en todas las comunas existen necesidades sociales vestidas de distintas realidades. También hay mucha clase media que necesita ayuda, etcétera. Pero convengamos que hay comunas donde hay más población, donde además nos toca enfrentar mayor vulnerabilidad social, lo que significa que muchas veces tienes que recurrir a recursos municipales para incluso solventar gastos, servicios básicos, familias que te lo requieren porque se los van a cortar o porque no tienen empleo en ese momento y ya cobraron el seguro de cesantía y no han encontrado empleo. Entonces, todas esas realidades van complejizando mucho la construcción de la necesaria equidad en nuestro país. Yo sí creo que es muy necesario ponerle atención a la redistribución de los recursos. El 95% de los recursos que maneja el Fondo Común Municipal son recursos que aportan los municipios. El fisco central solo aporta el 5%. Y eso obviamente ha generado una seria tensión en la distribución y creo que es algo que va a haber que abordar y va a generar conflictos, por cierto. Digamos, Germán, quiero llevarte, digamos, ¿cómo se ve el país desde la comuna? Porque como finalmente tú tienes como la comuna más poblada, como tú has dicho, con muchas realidades dentro de la comuna. Digamos, ¿cómo se ve el país desde esa perspectiva? ¿Cómo se ve el 2023, mejor dicho, desde la perspectiva comunal? Ah, ¿Tenemos la madurez necesaria para poder fortalecer una vía institucional que nos saque de esta situación de incertidumbre que tenemos? ¿Cómo se ve desde tu posición? Bueno, primero con relación a la vía institucional, claro que sí. Eh, yo soy de los que estuve de acuerdo con la necesidad de avanzar en la construcción y redacción de una nueva constitución para Chile, eh, tratando de salir del Estado subsidiario y yendo más hacia un Estado social de derechos.
Pero también hay que entender que para que podamos tener un Estado social de derechos, necesitamos tener progreso, tener libertades y crecimiento económico. Porque si no hay recaudación fiscal, producto de, obviamente, una adecuada malla impositiva, lo que termina sucediendo es que el Estado no tiene cómo financiar esos derechos sociales que todos queremos. Ujú. Entonces, hay que ser claro, y para que no caigamos en populismos, de que se necesita avanzar en los derechos sociales, pero para ello también, y poder consolidarlos y que el Estado tenga los recursos necesarios para poder hacerlos realidad, que debemos también fomentar el progreso económico. Y lo que se ve para el próximo año, justamente, es un serio problema con el progreso económico, no solo producto de la inflación que ha venido afectando el poder adquisitivo de las distintas familias, sino que también porque hay carencia de políticas claras para fomentar la inversión y el crecimiento. Y eso me tiene sumamente preocupado, porque la inercia de la economía es una inercia que tú no la cambias de un día para otro. Necesitas justamente ir construyendo políticas que se vayan instalando y que vayan generando la fuerza suficiente como para cambiar eh, justamente los momentos económicos complejos, los ciclos económicos, y si no lo haces con anticipación, no lo vas a lograr. Y creo que hoy día, por ejemplo, habiendo una batería interesante de ayuda a quienes justamente son familias más vulnerables, creo que debiera complementarse con ayudas a la clase media y también con políticas claras para fomentar la inversión y el crecimiento, porque si no vamos a tener un Estado que no va a contar nunca con los recursos necesarios para que podamos tener los derechos sociales que tanto necesita Chile para construir equidad. Y eso creo que tiene que ir de la mano, porque si no, no va a existir cohesión social, y si no hay cohesión social va a haber enfrentamiento permanentemente, y ese enfrentamiento permanentemente justamente va a socavar elementos necesarios para el mismo progreso y crecimiento que tanto necesita Chile para construir esos derechos sociales. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Pero al lado de eso, porque hemos visto el tema de seguridad, el tema social, que es importante, pero también tenemos otro tema que es la polarización política. ¿Ah? Y esa polarización política en este año 2023 está muy marcada por la conmemoración de los 50 años, donde el gobierno ha hecho un despliegue de un programa muy amplio, no solamente en Chile, sino también en extranjero. ¿Tú percibes en Puente Alto esa polarización? ¿Ah? ¿Y qué impacto va a tener esta suerte de conmemoración por los 50 años? Uf, mira, eh, creo que quienes están más en la arena política Ujú. muchas veces se polarizan más que las mismas vecinas y vecinos. ¿Ya? Creo que si hay algo compartido en la ciudadanía es la necesidad de que haya empleo y que haya seguridad. ¿Ya? Y obviamente también todos queremos que el Estado desarrolle políticas redistributivas apropiadas y consolide derechos sociales. Pero todo esto tiene que ir de la mano, y claramente la polarización yo creo que lo que hace es llevarnos al fanatismo, a los extremos, y creo que hay una amenaza importante de parte de los extremos hoy día en nuestro país, y que pueden perfectamente socavar eh, la necesaria construcción de espacios de encuentro, estabilidad en lo político, que es fundamental justamente para poder desarrollar todo lo que veníamos conversando. Entonces, sí creo que hay una amenaza por parte de distintos fanatismos que incluso a veces pierden el sentido del respeto de espacios de encuentro democrático y hemos visto algunas situaciones, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, que lo que están haciendo es polarizando la discusión, y hay que hacer un llamado a que seamos tremendamente responsables, porque Chile necesita que su sistema político cumpla dos cosas, creo yo, fundamentales. Primero, que actúe rápidamente para solucionar los problemas. Tenemos un sistema político que es tremendamente lento y que a veces no logra sintonizar con la velocidad necesaria para poder abordar los problemas reales de la gente en seguridad, en salud pública, en pensiones, en educación, etcétera, en empleo y crecimiento, por ejemplo. Y por otro lado, un sistema político que, además de ser más veloz en la solución de los problemas, eh, sea un sistema político que nos lleve al péndulo permanente del enfrentamiento de un grupo de extrema izquierda con un grupo de extrema derecha, y por eso también hay que siempre poner arriba de la mesa el respeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho, a los espacios democráticos, y también
podríamos decir, ciertas costumbres y cultura democrática, ¿ya? Que creo que son fundamentales y que a veces uno no los observa en todos los actores políticos, pero cada uno tendrá que responderle a la ciudadanía según sus acciones. Así que eso creo que la ciudadanía ya ha ido demostrando también que cuando tiene que ir a las urnas es capaz de pasarle la cuenta a aquellos que equivocan el camino. No, eso no, sin lugar a dudas. ¿Cómo está la población? Digamos, ¿hay mucha gente de izquierda y derecha en Puente Alto o eso ya está, yo diría, si no superado, al menos son solamente grupos? O ¿qué cosa quiere la gente en realidad? Porque la encuesta dice muchas cosas, pero tú estás en el terreno mismo, y eres un alcalde además que se caracteriza por estar en la calle. O sea, yo creo que lo que la gente necesita es un Estado eficiente, un Estado que no esté politizado, que le responda y que trate de abordar, como te digo, eh, un franco proceso para eliminar la burocracia. Si tú me preguntas a mí, hoy día, ¿Ya? una de las cosas que está dañando la relación de la ciudadanía de a pie con la institucionalidad tiene que ver con la burocracia que de verdad creo que está dañando justamente la confianza de las personas en que el sistema, tanto político como burocrático, es capaz de resolverle a tiempo sus problemas. Entonces, hay un tema ahí con la modernización, insisto, porque si bien es cierto, tanto la seguridad pública como la salud pública creo que son temas cruciales hoy día y temas urgentes a resolver, si no somos capaces de encarar un buen proceso de modernización para dar respuesta a tiempo. Por ejemplo, yo he planteado que los municipios debieran tener una norma ISO, ¿ya?, que garantice ciertos estándares de respuesta y calidad en la atención de los vecinos y las vecinas que se acercan, ¿no es cierto?, a los distintos municipios del país, en cuanto a que le respondan rápidamente y además las respuestas sean obviamente orientadas en la solución rápida de los problemas. No se trata solo de responderte, sino también de solucionar. Y en ese sentido creo que en algunos servicios que son estándares a nivel del país, en todos los municipios, se debiera comenzar ya con un proceso modernizador, que vaya por una parte instalando normas ISO que permitan establecer los estándares y tiempos de respuesta, y además un proceso de entrega de atribuciones con recursos, pero acompañado también de un perfeccionamiento de los sistemas de fiscalización, control, transparencia, probidad, para que también la gente esté tranquila que se usan bien sus recursos, ¿ya? Entonces creo que todo esto es muy necesario abordarlo y ojalá que en el proceso constituyente, el segundo que se está abriendo ahora, también se pueda sembrar una solución al respecto. Y estando un poco corto de tiempo, Guillermo, perdona que tengo que ir dejando la entrevista, perdona que No, porque está bien. me están esperando y tengo que bajarme a la otra reunión. Ya. Perfecto, Germán. Digamos, lo último. ¿Cómo ves, digamos, esta suerte de maridaje, lo voy a decir en términos vitivinícolas, entre socialismo democrático y apruebo dignidad primero? ¿Y cómo están los maridajes en la derecha? ¿Ya? ¿Cuál es tu fotografía de ambas? Mira, yo creo que las convivencias al interior de ambas coaliciones políticas han sido complejas, pero también hay ejes estructurantes que de alguna manera se manifestaron sobre todo en el plebiscito de salida, eh, y creo que desde mi punto de vista son dos proyectos políticos, macropolíticos bien distintos. Por un lado, el proyecto de la centroderecha social y la derecha que lo que quieren es progreso, desarrollo, con equidad, por cierto, con derechos sociales, pero siempre garantizando libertades y garantizando que no tengas un Estado que se transforme en Estado totalitario. Y por otra, por el lado, ¿no es cierto?, de la izquierda más radicalizada, modelos como el venezolano, el nicaragüense, que obviamente, desde mi punto de vista, han ido construyendo verdaderos totalitarismos de Estado, que han ido ahogando las libertades, han ido ahogando el progreso, y que efectivamente esta disyuntiva entre estos dos proyectos es un poco lo que se respira, ¿ya?, en la base y está permanentemente en ebullición. Entonces, creo que hay que, obviamente, tratar de sembrar democracia, Estado de Derecho, eh, y sobre todo también estados eficientes
para que los recursos de todas las chilenas y chilenos se utilicen bien y que le lleguen a la gente para cubrir rápidamente, obviamente, los grandes desafíos y necesidades que tienen, sobre todo familias que a veces no tienen empleo o familias de clase media que están a punto de perder todo si es que se quedan sin pega. Tú tienes gente que a veces puede parecer que están muy bien porque tienen una linda casa, pero resulta que si dejan de pagar la cuota, al, al poquito tiempo van a estar en la plaza. Entonces, ahí creo que el Estado tiene que ser más eficiente a salir a cubrir y apoyar a estas familias. Germán, bueno, eficiencia, visión de futuro, anticipación, digamos, una burocracia mucho más sólida. Te quiero agradecer la gentileza de la entrevista. Sé que tienes que ir a otras reuniones, pero te dejo comprometido para que en el mes de marzo como tengamos una posibilidad de conversar más ampliamente, porque vamos a tener ya muchas cosas más claras. Así que un gran abrazo y que tengas una estupenda jornada. Muchas gracias a ti, Guillermo. Nos vemos. Un abrazo. Gracias. Igualmente, ¿no? Y gracias a ustedes que nos sigue ya semana a semana, ya por más de 5 años acá en Infogate con las cartas sobre la mesa, de todo lo que son los operadores de cable a través del territorio nacional, particularmente, como decía, Mundo TV, a lo que es Ñublevisión, a lo que es Radio Nunguén en Concepción. Les agradecemos la compañía que han tenido durante todos estos periodos, todos estos 5 años, en acompañarnos y en poder permitirnos estar en su hogar, digamos, en su casa, para que usted tenga elementos de conversación, de reflexión y de diálogo, porque el diálogo fortalece la democracia y el diálogo parte entre nosotros. Así que le deseamos que tengan unas muy felices vacaciones, o descanso, al menos que sea reparador. Quizás no todos tengan la posibilidad de poder escaparse a algún lugar, pero sí distraerse, relajarse, desconectarse en alguien como un curado y conversar cosas gratas. ¿Ah? Y hay muchas cosas también por las cuales la vida vale la pena y por las cuales también vale ver el vaso medio lleno muchas veces, más allá de todas las presiones que el día a día nos coloca a cada uno de nosotros. Así que un gran abrazo, nos veremos nuevamente en nuestro siguiente ciclo, que comenzará en el mes de marzo. Que lo estén muy bien. Muchas gracias.